por la purificación de nuestra conciencia, por convertir de esa conciencia corrompida a una conciencia buena hacia Dios, teniendo presente de que lo que usted tenga en su corazón o en su conciencia, eso es lo que le va a determinar su proceder hacia los asuntos de Dios. Si su conciencia es mala, o el conocimiento que mora, oprima, o es lo que más abunda en la conciencia de un individuo, si ese conocimiento es malo, su proceder a los asuntos de Dios no va a ser agradable a él, no le va a agradar a Dios. Por eso la insistencia del Espíritu enunciado por los hombres de Dios, es de que obedezcamos de corazón. Porque mira, en el corazón es donde está el blanco del enemigo y es donde está el blanco del Espíritu de Dios. Es donde el Espíritu de Dios quiere llegar y es donde ya el enemigo ha llegado. Y muchas veces le permitimos. La idea de esto es reflexionar en qué le estoy permitiendo a mi corazón, qué alimento le doy a mi corazón. Sigamos leyendo. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Vemos que manifiesta una de las manifestaciones de la carne, una de las maneras de obrar los deseos que tenemos en la carne, es con el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos. Recomendación: cuando usted escuche algo que le moleste, que le dé ganas de ahorcar que tenga al frente, antes de manifestar ese disgusto, esa enemistad, ese deseo de contender, antes de permitirle a la carne proceder, o antes de dejarse llevar por ese deseo satánico, muérdase la lengua, quítese de allí. No permita o no muestre a Satanás. No muestre ese deseo, no muestre aquello que desagrada a Dios. No, por el contrario, es una oportunidad. Yo veo en cada momento de eso, de disgusto, es una oportunidad de que usted muestre lo que ha recibido de Dios. Cuando eso se ejercite, vale eso. Cuando mostramos los deseos de la carne, cuando mostramos lo satánico, es una manifestación que nos falta retener lo espiritual de Dios. Nos falta lavar nuestro corazón de mala conciencia. Nos falta. Pero aún hay tiempo, por eso dice la enseñanza: tú quieres llegar a manifestar el Espíritu, tú quieres llegar al lugar santísimo, acércate con corazón sincero, reconociendo de que nos cuesta y siendo honesto consigo mismo, de que si no nos lavamos nuestro corazón de malas conciencias, si no nos lavamos los pies, si no nos congregamos, si no nos consideramos al amor y a las buenas obras, nos va a costar trabajo manifestar la santidad a donde Dios nos quiere llevar. Entonces la insistencia del Espíritu es esto: vamos a considerar a aquel que sufrió, murió en la cruz y ha resucitado y nos ha abierto ese camino. Vamos a considerarlo. Cuando usted coja una rabia, mire eso, lo que ocurrió allí. Versículo 20. Vamos al 21. Envidias, homicidios, es otra manera en que podemos manifestar los deseos de la carne. Homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales
nos amonesta el Espíritu. Como ya lo hemos oído en otras ocasiones, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Otro de los frutos del Espíritu es templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Pero, versículo 24, los que son de Cristo, los que hacen lo que nos enseña Pablo allí que él hizo, que él estaba crucificado juntamente con Cristo. Por eso él podía decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no vivía en él en ese momento el Saulo que mataba a la iglesia de aquella época. ¿Por qué? Porque él crucificó esa vieja naturaleza con Cristo. Dice, crucificado pues con Cristo. ¿Qué hizo él? Y que lo vemos pues reflejado en la Escritura, que en la medida que recibía del Señor, él procuraba obedecer de corazón a esa doctrina, y que no era rebelde, no se oponía. Bueno, vemos ahí que él dice, no fui rebelde a esa visión celestial, o sea, eso espiritual fue lo que a él lo pudo llevar de el poder de Satanás a la potestad de Dios, del poder del pecado al poder del Espíritu. Es lo que le ayudó. Y bueno, gracias a Dios, el que están escritas estas cosas aquí nos sirven a nosotros de enseñanza, nos dan una opción de proceder, de que antes de manifestar la enemistad o la ira, el deseo que quiere la carne, antes de proceder así, tenemos la alternativa que nos brinda el Espíritu, para que de esta manera podamos limpiar nuestra conciencia, y así tener una buena conciencia hacia Dios por Jesucristo o por lo que el Evangelio nos enseña. 24. Pero los que son de Cristo han crucificado, así como crucificó Pablo, aquel hombre Saulo, han crucificado, ¿qué han crucificado? La carne con sus pasiones y deseos. La única manera de poder quitarnos esos malos deseos que este cuerpo tiene es andando, tomando la cruz, tomando la palabra de la cruz cada día, la palabra de la cruz con la cual podemos limpiar nuestro corazón de malas conciencias. La palabra de la cruz que nos indica que si queremos acercarnos a Dios, debemos hacerlo con corazón sincero, purificado nuestra conciencia, nuestro corazón de malas conciencias, permaneciendo firmes en la profesión a la cual Dios nos ha llamado. Y la profesión es hablar estas cosas, anunciar el Evangelio cada día, tomar la cruz para lograr o poder llegar a ser discípulo del Señor, para poder llegar a ser digno del Señor, llevando frutos en toda buena obra, haciendo lo que a Dios le agrada. Romanos capítulo 8. El teléfono. Necesito que el pastor me ayude. Mentira. Romanos capítulo 8.
versículo 13. Pero antes de leer, cierren la Biblia. Recordemos, el Señor es el Espíritu. El Espíritu es el Señor. Cierren la Biblia, por favor, o presten atención acá. Sé que estas cosas las conocen. Es bueno refrescarnos con esta palabra. Es bueno recordar lo que el Espíritu nos ha enseñado. El Espíritu es el Señor. El Señor es Jesucristo. Donde está el Espíritu, donde está Jesucristo, donde está el Evangelio, donde se retiene la palabra buena del Evangelio, allí hay libertad. Allí se puede dar fruto. Allí se puede limpiar la conciencia. En ese corazón que guarda el Evangelio, que guarda el Espíritu, que guarda a Jesucristo, allí hay libertad de pecado. Allí ese que ha limpiado su corazón de mala conciencia, ese podrá ser discípulo del Señor. Ese podrá ser digno del Señor. Ese podrá llevar fruto en toda buena obra y agradarle en todo. Romanos capítulo 8. Vemos que el Espíritu insiste en esto para beneficio de cada uno de nosotros. Porque si vives conforme a la carne, permíteme, porque si vives en enemistad, si vives en pleito, si vives en fornicación, en adulterio, en hechicería, si vives en todo lo que vemos, en contienda, ¿en qué más? ¿Sabemos? Idolatría. ¿Sí? Si vives así, de la vida de Dios, nada. De santidad, nada. De acercarte a Dios, estás bien lejos.